Una anaconda verde puede aplastar a un humano en segundos, pero es como un juguete de cementerio comparada con el monstruo que espera al final de esta lista. Vamos subiendo de nivel hasta llegar a una pesadilla de 15 metros que trata a los cocodrilos como si fueran botanas. Anaconda verde. La masa es un arma de negación absoluta en las cuencas estancadas del Amazonas. Aunque la intuición común sugiere que un cazador debe ser ligero y ágil, la anaconda verde opera bajo el principio de inercia biológica. Es un ancla de 400 libras de puro músculo que trata el agua como una zona de combate en gravedad cero. Esta no es una criatura que persigue, es una que ocupa. El proceso de constricción no es un intento burdo de romper huesos, sino un ataque quirúrgico contra el sistema circulatorio. Cada vez que la presa exhala, la anaconda aprieta la espiral, ocupando el espacio donde los pulmones deberían expandirse. Esta presión provoca un aumento en la presión sanguínea interna que el corazón no puede superar, lo que lleva a un colapso sistémico localizado en menos de 60 segundos. La anaconda es una criatura de resistencia que depende de la pura física de ser demasiado pesada para que su presa escape. Es una muralla de carne que se niega a moverse hasta que el latido dentro de ella se detiene. Pero mientras esta bestia depende de la terca gravedad de su propio peso, el siguiente depredador ha optimizado su alcance, convirtiendo todo su cuerpo en un cable de alta tensión que elimina la distancia entre la vida y la muerte. Pitón reticulada. La longitud es una ventaja táctica que le permite a la pitón reticulada existir en varios códigos postales al mismo tiempo. Si la anaconda es un tanque, esta es una atacante de alto daño que usa 10 metros de alcance para convertir el suelo de la selva en un campo minado. Se ha integrado exitosamente en los márgenes de la civilización humana, utilizando sistemas de drenaje urbanos y vigas como plataformas de lanzamiento para sus ataques. Las vértebras de esta serpiente son una maravilla de la ingeniería repetitiva, permitiéndole enrollarse con una velocidad que el ojo humano apenas puede captar como un solo movimiento. Posee una arquitectura mandibular que le permite desencajar completamente las mandíbulas, facilitando el consumo de presas que superan su propio ancho corporal en un 300%. Este es un objetivo biológico ambicioso que realmente funciona en la realidad. Ancla sus dientes recurvados en la carne y usa el impulso de su ataque para girar su cuerpo en una espiral letal. Pero estos gigantes modernos son pequeños comparados con los monstruos que alguna vez prosperaron cuando la Tierra se convirtió en un verdadero invernadero biológico. Para encontrar a los verdaderos reyes, tenemos que excavar en una línea de tiempo donde una sola vértebra de serpiente es del tamaño de una cabeza humana y la caza se medía en toneladas, no en kilogramos. Gigantopis. El desierto del Sáhara esconde los restos esqueléticos de una época en la que el mundo era un experimento de crecimiento acelerado. Gigantopis era un coloso de 10 metros que patrullaba las marismas africanas durante el Eoceno, una era en la que el termostato del planeta estaba fijado en una línea roja permanente. La biología de los animales de sangre fría es esclava del calor ambiental, y en este entorno de invernadero, el motor metabólico de la serpiente pudo expandirse hasta proporciones imposibles. Esta no era una serpiente que cazaba roedores, era una especialista en la eliminación de elefantes primitivos. El calor proporcionaba la energía externa necesaria para mover un cuerpo de este tamaño, permitiendo que Gigantopis mantuviera un nivel de agresividad que los reptiles modernos solo pueden alcanzar en ráfagas cortas. Era un tren de carga de puro músculo que se movía con el silencio de una sombra. Representa el límite superior de lo que una serpiente puede lograr cuando el entorno elimina los frenos metabólicos. Pero aunque este era un gigante singular, pertenecía a una dinastía global de constrictores que se negaron a extinguirse incluso cuando el mundo empezó a cambiar. Matsoya. La evolución rara vez abandona un diseño exitoso para un asesino en masa. Matsoya representa un linaje de constrictores gigantes que dominaron el planeta durante casi 40 millones de años, existiendo como una franquicia global de terror desde Sudamérica hasta el interior de Australia. Mientras otras especies experimentaban con veneno o velocidad, esta familia se mantuvo fiel a la lógica principal de la fuerza de aplastamiento. Las vértebras encontradas en el registro fósil son del tamaño de platos de cena, diseñadas para soportar el torque extremo generado durante una caza de alta presión. Esta era una póliza de seguro biológica que sobrevivió a múltiples eventos de extinción al ser el depredador más eficiente en cualquier ecosistema dado. Fue testigo del auge y caída de innumerables imperios de mamíferos, permaneciendo como una constante aplastante y estática en la maleza.
Un maestro de la Tierra, un depredador tan exitoso que no vio necesidad de cambiar su diseño básico durante eones. Pero a medida que la Tierra se fue llenando, la pesadilla eventualmente buscó una nueva frontera donde el peso de un gigante pudiera ocultarse bajo las olas. Palaeopis. El océano no es un santuario contra la serpiente. Simplemente es un medio que oculta la magnitud de la amenaza. Palaeopis era un gigante semiacuático que patrullaba las antiguas costas, convirtiendo los mares poco profundos en una trampa asfixiante. La mayoría de las serpientes marinas modernas son cazadoras especializadas y de menor tamaño, pero esta era una competidora de peso pesado que alcanzaba longitudes de casi 10 metros. Su estructura ósea sugiere una alta tasa metabólica, lo que indica que era una cazadora activa y veloz que podía perseguir a sus presas entre las olas con la agilidad de un tiburón. Ocupaba los márgenes costeros, utilizando la flotabilidad del agua para sostener una masa corporal que sería torpe en tierra. Pero mientras la serpiente marina dominaba las costas del mundo, otro tipo de terror antiguo se entrelazaba con la historia temprana de la especie humana en el aislamiento del hemisferio sur. Bonambi. En lo profundo del interior australiano, los primeros colonos humanos se toparon con una realidad que más tarde se convertiría en la base de su mitología. Bonambi era una serpiente constrictora de 6 metros que sobrevivió lo suficiente como para presenciar la llegada de las primeras personas al continente. Era una especialista en emboscadas de cuerpo grueso que acechaba en los pozos de agua, convirtiendo de hecho el recurso más vital en un paisaje desértico en un lugar de violencia asegurada. No poseía la mandíbula flexible y avanzada de las pitones modernas, lo que significaba que tenía que depender de una fuerza de constricción aún mayor para procesar sus comidas. Esto resultaba en una muerte más lenta y mecánica para cualquier criatura atrapada en sus anillos. Era una formación geológica que podía moverse, una reliquia de una era gigantesca que se negaba a desaparecer hasta que el clima finalmente forzó su extinción. Pero incluso la leyenda de Bonambi es una anécdota comparada con el momento en que la temperatura de la Tierra alcanzó su punto máximo, creando un depredador tan masivo que solo podía existir en un mundo que estaba literalmente en llamas. Titanoboa. La titanoboa representa el punto final de la evolución serpentina, una tonelada de músculo móvil que procesaba el entorno como un horno industrial. Con sus 15 metros de longitud, no habitaba el ecosistema. Determinaba las condiciones de su existencia. La titanoboa vivió en la selva tropical del Cerrejón, en Colombia, durante un periodo en el que el mundo era literalmente un horno, lo que le proporcionó la energía térmica necesaria para alimentar un motor de sangre fría de esta magnitud. Este no era un cazador que dependía del camuflaje. Era un depredador que dependía de apagar por completo el sistema de su presa. Ejercía una presión de 400 libras por pulgada cuadrada, que es el equivalente físico a tener el peso de 3 torres Eiffel aplastando tu caja torácica al mismo tiempo. Podía tragarse un cocodrilo adulto como si fuera un simple bocadillo calórico, expandiendo su garganta para acomodar una carga biológica que parece imposible según los estándares modernos. Era el jefe final del Paleoceno, una criatura que convertía el calor y la carne en una dominancia aterradora y absoluta. La realidad más inquietante de la titanoboa es que, a medida que la temperatura global sigue aumentando, la ventana térmica necesaria para reiniciar esta pesadilla poco a poco empieza a abrirse de nuevo.